Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar. ¡Buenas noches! ¡A su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Buenos días, señor presidente! ¡Al aire, su excelencia! Ya, entonces, Ponte aquí al lado, sí, al lado de tu amigo. Vamos de mi amigo a hermano. empezar. Sí, Muy buenas tú lo noches. vas a presentar a él. Sí, yo lo presento. Sí. Yo hago la introducción. Vamos a comenzar. Muy buenas noches. Saludamos a los periodistas presentes en la sala. Antes de comenzar con la conferencia de prensa, quiero anunciar que desde el primer lunes del próximo mes se implementará una nueva líneas a seguir para los periodistas, ya que deberán entrar al Palacio por calle Munatí 341, como de costumbre, pero en esta ocasión van a ser escoltados por guardias de Palacio. Entrarán en grupos de A3 y serán guiados hasta la sala de prensa para que tengan mucho cuidado con los objetos que hay, ya que en las últimas semanas se han perdido algunos objetos de carácter histórico. También quiero anunciar que mi matrimonio, como ya todos saben, se aplazó porque mi mujer sufrió un shock anafiláptico, pero la despedida soltero no. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia. Dejo con ustedes a su excelencia, al presidente de la República, a don Mario Oces Quirós. Por favor, señor presidente. Muy buenas tardes. Hoy día va a ser un día que me permito calificar de excepcional, porque vamos a abordar concretamente y con la presencia de sus más representativos personeros dos temas fundamentales para Chile. Uno, referente a lo que tradicional e históricamente se ha llamado el sueldo de Chile, el salario de Chile, el problema del cobre, fundamentalmente. Vamos a tener la participación de un hombre que durante toda una vida se ha dedicado al estudio de este problema, pero que como debe ser ha ido más lejos. No se ha quedado apenas en el conocimiento teórico doctrinario de la materia, que puede ser muy interesante para los diletantes, pero que no nos sirve como chilenos y hoy menos que nunca cuando la economía sigue atravesando una crisis que diferentes personeros de distintos ángulos denuncian, tanto de la llamada izquierda como de la llamada derecha. Me estoy refiriendo al economista y también abogado, porque se ha dado el lujo de terminar sus estudios de Derecho, don Julián Alcayaga, a quien voy a presentar con 2 o 3 palabras apenas, porque cuando ustedes lo escuchen se van a dar cuenta de la dimensión infinita que tiene la obra que él ha realizado y aquella en que está empeñado hasta hoy día. Primero que nada, a la condición de persona con conocimiento y con experiencia, él agrega otro rasgo fundamentalísimo hoy más que nunca en Chile. Y ese rasgo es tener el coraje, la valentía,
la decisión insobornable de luchar por nuestras riquezas naturales. Yo repetidamente me he referido a que los recursos naturales son inherentes, comillas, inherentes a la soberanía nacional. Tanto así que cuando se planteó el tema en las Naciones Unidas, alrededor del año 1952, naturalmente que todas aquellas llamadas grandes potencias, y que yo llamo cada vez con más justa razón grandes impotencias, porque hasta ahora una cosa chiquitita como Corea del Norte se permite insultar y decirle lo que quiera o amenazar a los Estados Unidos. Yo quiero decir que hoy día estamos en vísperas de escuchar algo que es excepcional en Chile, porque en Chile hace mucho tiempo que se nos acabó el valor, la valentía para decir las cosas como son y para exigir, no pedir, porque es un derecho y por tanto se puede exigir que se haga justicia. En Chile no se ha hecho justicia en cuanto al problema del cobre. Y aquí voy a cometer seguramente un desliz. No soy patinador, así que para mí deslizarme así hacia un lado suele ser peligroso. Pero tengo que hacerlo porque me interesa que presten ustedes atención la más grande posible a lo que nos va a decir don Julián Alcayaga, quien además de Yapa, porque eso es poca cosa para lo que él ha hecho, está de candidato a diputado hoy día, no sé ni por qué distrito. ¿Por qué distrito? 10. El distrito 10. Aquí no se hace propaganda a nadie, pero aquí se destacan los méritos de las personas que merecen. Y como yo dije una vez, reiteradamente por cerca de un año había 3 candidatos que merecían ser candidatos presidenciales, no los que están ahí. Lamentablemente los 3 se retiraron. En el fondo, por una profunda decepción de lo que está ocurriendo en Chile. Y si no, basta que ustedes miren la chacota que se produce cuando se discuten problemas, entre comillas, de manera tan superficial, tan liviana, tan equivocada y tan errática. Don Julián Alcayaga es una persona que hace ya muchos años está en esta lucha y ha cumplido con una condición fundamentalísima de la vida de todos los seres humanos. Ha perseverado, y lo diré por tercera vez, ha perseverado, cuando todos nosotros, si no resulta la primera, lo abandonamos y ya nos olvidamos del problema. No somos capaces de insistir, de poner nuestra voluntad al servicio de nuestras ideas y nuestras conductas que deben expresarse en la misma dirección. Hace algún tiempo atrás se publicó un libro muy célebre hoy día en el mundo, pero esto los latinoamericanos y los chilenos que nunca leemos no tenemos idea. A mí por suerte me lo regaló una persona que estaba muy vinculada a don Julián Alcayaga, me refiero a Jorge Lavandero. No voy a entrar en otros temas porque el caso principal es el cobre, la riqueza de Chile, los recursos naturales. Y nadie en este país puede negar que el ex senador Lavandero se jugó la vida por defender este legítimo y enorme recurso natural que nosotros los chilenos tenemos. Él me regaló un libro que se titula El Mal. Su autor es don Miguel Bonazo. ¿Quién es este personaje? Es un gran periodista que dirigió una revista importantísima en Argentina, que sacó por unanimidad del Congreso la ley de defensa de glaciares, que era realmente defensa, no como la ley torcida y mañosa que se ha dictado en Chile, que no es ninguna defensa, sino al contrario, es la consagración, como lo dije aquí en otro programa. Y este hombre, Miguel Bonazo,
a pesar de que tuvo la unanimidad del Congreso, se llevó la sorpresa de que la señora K, una tal señora Kirchner, me da un poco vergüenza mencionar el nombre de esta pobre señora, por Dios, vetó absolutamente ese proyecto. Y esto significa algo gravísimo, porque si se produce la destrucción de los glaciares, las consecuencias pueden ser increíblemente grandes y perturbadoras para el destino no solo de Chile y Argentina, sino de la humanidad toda. Él, como hombre decente, correcto, renunció, se fue de Argentina y peleó, se separó de los Kirchner, porque ahí descubrió quiénes eran estos señores Kirchner, que hoy día muchos chilenos ya sospechamos cómo funcionó ese gobierno. Termino pues diciendo lo siguiente: Miguel Bonazo, con quien actualmente tengo la suerte de mantener una cierta correspondencia, Miguel Bonazo, que está muy informado de Chile, porque en su libro uno se lleva la sorpresa de que él sabe muy bien qué pasó con la señora Alvear, por ejemplo, y sus negocios, o qué pasó con el señor Ricardo Lagos y sus negocios, y qué pasó con muchos más, como el señor Frei Ruiz Tagle y sus negocios. Este hombre extraordinariamente valiente, decidido y claro, y amante de su país, verdaderamente amante de su país, este hombre es posible que venga a Chile. Si así ocurre, lo avisaremos como corresponde. Voy a dejar entonces con ustedes a don Julián Alcayaga para que les cuente cómo ha sido esta verdadera tortura de iniciar una acción judicial fundada después que la propia Cámara de Diputados se ha permitido la insolencia, la incalificable irresponsabilidad de no encontrar mérito alguno para hacer una investigación en circunstancias de que ahí habría negociados que ascenderían a unos 5.500 millones de dólares, hasta quizá 15.000 millones de dólares. Se demoró más de 2 meses en que el tribunal, cuando se presentó la querella criminal, la aceptara y la acogiera a tramitación. Y después que se aceptó y se tuvo que aceptar que entrara en tramitación, se ha demorado varios meses más, porque según lo que se informa en el proceso, habría pasado, y por tercera vez digo, habría pasado que simplemente por tratarse de un problema tan complejo, entre comillas, en realidad no es así, es muy simple, es muy claro, como él lo va a explicar, pasó a la Fiscalía, entre comillas, de alta complejidad. Dejo con ustedes a don Julián Alcayaga y reitero que nos honra su presencia y que también reitero, como debe ser, que él es un candidato a diputado que sí merece. No estoy diciendo voten por él, ni me interesa, pero es un hombre que merece, y cuando llevemos gente así al Parlamento, Chile tendrá otro destino. Lo dejo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Efectivamente, si yo me he presentado a ser candidato a diputado es solamente por el asunto de defender el cobre y defender por un lado la nacionalización del cobre y por otro lado destacar la colosal pérdida que ha significado para Chile la inversión extranjera en la minería. Y comienzo con esto. Este año, cuando era ministro todavía el señor Valdés, dijo que el año 2016 el cobre le había entregado al país alrededor de 965 millones de dólares, de los cuales 930 eran de Codelco y solamente 35 del conjunto de las empresas privadas del cobre, es decir, de las empresas extranjeras, que producen 2 veces más que Codelco. Y sin embargo, 30 millones de dólares y el otro 960, y eso que Codelco, en vez de 950, debería haber entregado
por lo menos unos 5.000 millones de dólares. ¿Por qué no ha entregado 5.000 y solo 1.000? Bueno, eso es el asunto por el cual yo he justamente presentado una querella hace 2 años por las malversaciones que han habido en Codelco. Pero además, Cochilco, el anuario de Cochilco, que cualquiera puede ver entrando a www.cochilco.cl, en el anuario se da la tributación de las mineras extranjeras y de Codelco. Y dice el anuario que Codelco entregó 942 millones y las 10 mayores privadas entregaron 18 millones en impuestos a la renta al Estado, 18 millones. ¿Qué quiere decir? Que Codelco le entregó por cada tonelada que produce $500 y las empresas privadas le entregaron $5 al Estado chileno por llevarse una tonelada de cobre. Entonces, esa es la magnitud de lo que nosotros estamos perdiendo y hemos perdido durante todos estos años con la inversión extranjera en la minería. En el Senado del año 2003, el director de Impuestos Internos fue a una comisión especial del Senado porque se investigó por qué las empresas no pagaban, entre otras cosas, por qué no pagaban impuestos y si era cierto o no. Y fue el director y presentó un cuadro con la tributación de las mineras extranjeras, donde no pudo poner quién pagaba y no pagaba, porque hay una ley del año 95, no es del tiempo de la dictadura, es del 95, que impide que se conozca cuál es la tributación que tiene cualquier contribuyente chileno, entre ellos las empresas extranjeras. Y ahí el señor Toro, que era el director en ese tiempo, presentó el cuadro diciendo que de todas las mineras extranjeras hasta el año 2003, una sola había pagado impuestos, el resto, ninguna de ellas había pagado un solo peso de impuestos, pero además tenían 2.700 millones de dólares de pérdidas tributarias acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Que si los años siguientes las empresas mineras llegaban a tener utilidades, porque si no habían pagado impuestos, porque siempre declararon pérdida, y si en los años siguientes llegaban a tener utilidades, tampoco iban a pagar impuestos, porque tenían que absorber primeramente las pérdidas tributarias acumuladas. Entonces, las pérdidas que ha sufrido nuestro país por haber permitido la inversión extranjera en la minería son colosales. Y por eso que yo soy candidato. Quisiera estar en el Parlamento, ¿verdad? Porque así puedo con mayor razón luchar por decir estas verdades, porque esto que le estoy diciendo no se conoce en Chile, porque cuando el director de Impuestos Internos presentó eso en el Senado del año 2003, podría haber salido en la prensa, en la radio, en la televisión. Es un escándalo. ¿Cómo es posible que las empresas mineras no hayan pagado un peso de impuesto en Chile hasta el año 2003? Pero la televisión ni la radio dijo una sola palabra, porque este asunto del cobre tiene que ser secreto. Y por eso los libros que nosotros hemos escrito, yo he escrito 3 libros sobre el cobre, no se venden en las librerías porque las librerías no los quieren recibir. Pero don Julián, que hago una pregunta. ¿Y qué presidente de Chile fue el que dictó una ley que permitía que a través de las contabilidades ellos no pagaran un 5? Eso fue en el tiempo de Patricio Aylwin, en la primera reforma. Es importante que el país sepa estas cosas. La primera reforma tributaria que se hizo en Chile, la ley 18.985, hasta ese momento las empresas mineras pagaban el impuesto en base a la renta presunta. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley presume la renta y se pagaba en base a lo que se vendía. Es decir, una empresa minera desde que producía la primera tonelada tenía que pagar impuesto a la renta porque esa se fijaba en base a lo que se vendía. Y ahí en ese momento se cambió de renta presunta a renta efectiva. Pero más aún, sin que ningún diputado y senador haya discutido esta disposición, pasó como a la letra chica de un contrato de seguro. Nadie la discutió, no estaba en el programa de Patricio Aylwin, no estaba en el programa de ningún partido de la Concertación que ese cambio tributario se iba a hacer en la ley de la renta para la minería. Sin embargo, se hizo en el más completo silencio. Y desde ahí para adelante, justamente que las empresas declaran pérdida para no pagar impuestos, porque la única manera que las empresas mineras puedan pagar impuestos sería que pagaran nuevamente en base a la renta presunta, y eso se puede hacer en la actualidad porque la renta presunta sigue vigente, pero solamente para la pequeña minería.
Los pequeños mineros siempre han pagado impuestos porque lo pagan en base a lo que venden. Ni siquiera tienen que declararlo, porque la ENAMI se lo descuenta automáticamente cuando venden algo a la ENAMI. Termino diciendo sobre el asunto de Codelco. Porque Codelco, si bien entregó 942 millones según Cochilco el año pasado, y 18 solamente las empresas mineras extranjeras, sin embargo, Codelco debería haber entregado por lo menos 5.000 millones en función de la producción y del precio del cobre. Pues le hago una comparación. El año 2006, Codelco entregó 9.215 millones de dólares al Estado, produciendo menos que ahora, menos que el 2016, y con el cobre a $3 la libra solamente. Bueno, el año pasado fue a $2.30 más o menos. Sí, podría haber bajado de 9.215 millones a 7.000, pongámosle, máximo, pero no a 942 millones. ¿Por qué ha bajado tanto? Porque Codelco en la actualidad, desde el año 2010 en adelante, está subfacturando, vendiendo a menor precio. ¿A quién le está vendiendo? Eso es lo que no sabemos, eso es lo que queremos investigar con la querella. Mañana justamente yo tengo que ir a la Fiscalía a retirar una copia de la carpeta investigativa para ver si encuentro la respuesta de Codelco, porque se le solicitó a Codelco una serie de información y a Cochilco desde hace 2 años y no la han entregado. Y eso es lo que vamos a tener que actuar, porque como son órganos del Estado, tienen la obligación de entregar la información que les solicite el Ministerio Público. Entonces, se han perdido más de 5.000 millones en pérdidas de mercado de futuro por operaciones que se realizaron entre el año 2005 y 2007. Y desde el año 2010 en adelante, la subfacturación sobrepasa los 15.000 millones de dólares. Es tan grande esto, la malversación y el fraude que ha ocurrido en Codelco, que naturalmente nadie se preocupa de eso. Nosotros lo denunciamos al Servicio de Impuestos Internos, al Consejo de Defensa del Estado, que nombró un abogado para investigar. Sin embargo, hasta la fecha, nada han hecho. Eso es lo que pasa con el cobre. Nosotros debemos lograr que las empresas mineras extranjeras sean nacionalizadas, porque es la única manera que puedan servir para Chile. Lo que se están llevando, en la actualidad se lo llevan como concentrado, no funden, no refinan, no elaboran el cobre en Chile, y quieren hacer lo mismo con el litio. Corfo está entregando el litio a Rockwood, al Bemarle. Ya se lo entregaron a SQM hace unos años atrás, también a Rockwood, pero ahora le quieren hacer un nuevo contrato. Lo que además es inconstitucional e ilegal, porque por un lado la ley reserva el litio al Estado y la Constitución establece que solo el presidente de la República puede permitir las concesiones a cualquier privado, sea nacional o extranjero. Y sin embargo, aquí Corfo la está entregando sin ningún beneficio para el país. Entonces, en la minería es lo que tenemos que defender, porque hay miles de millones de recursos que nos servirían para financiar la educación, la salud, la vivienda digna para los chilenos. Muchas gracias. Perdón, una pregunta, señor Arcayaga. Sí. Estoy reemplazando al señor vocero de gobierno, don Felipe Izquierdo, quien va en viaje a Corea del Norte a entrevistarse con el señor Moon. Lo que usted ha manifestado, ¿tiene alguna relación con el problema que existe actualmente entre el gobierno corporativo de Codelco y la investigación que está haciendo la Contraloría General de la República? ¿Están enlazados de alguna manera? No, porque yo le envié una carta al Contralor General de la República diciendo que aprovechando que él está investigando este otro tipo de cosas que son muy pequeñas en comparación a estas pérdidas, pero el Contralor no ha querido meterse en este asunto, principalmente porque la Contraloría nunca se mete en un problema cuando ya existe una acción judicial. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, la Contraloría no lo toma en cuenta. El Consejo de Defensa del Estado lo debiera tomar, pero hasta la fecha el Consejo de Defensa del Estado brilla por su ausencia en la defensa del Estado. Perfectamente. Señor presidente. Le damos la palabra.
Que le vamos a dar la palabra en este momento al ministro de la Vivienda, don Patricio Herman, que nos va a presentar a otra personalidad que nos va a informar acerca de otras situaciones no menos graves que están aconteciendo en Chile. Por favor. Muchas gracias, Su Excelencia. Muy buenas tardes, una vez más con ustedes. Bueno, ha sido categórica la exposición del economista Alcayaga. Yo lo conozco hace muchos años, sé que es un hombre muy serio y dadas sus profesiones maneja muy bien estas materias tan técnicas, de tal forma de que no tenemos la menor duda de que los tribunales de justicia finalmente van a fallar de acuerdo a los planteamientos que él está haciendo. Aquí estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que Chile está perdiendo. Eso no puede ser. Y cuando hablamos de este tipo de pérdidas, vamos a tener que asociarlo obligatoriamente a los fraudes, que ya adelanté algo en la conferencia de la semana pasada, respecto a lo que sucede en la comuna de Estación Central con estos famosos guetos verticales. Unos abogados pro bono, para la gente que no sabe qué es lo que es pro bono son profesionales, abogados generalmente, que inician acciones judiciales sin cobrar honorarios en materia de interés público. Entonces ya estamos en contacto con estos abogados de pro bono para presentar los antecedentes ante el Ministerio Público, porque en Estación Central, de acuerdo a cifras preliminares que nosotros tenemos, se ha producido un fraude del orden de los 2.500 millones de dólares con las construcciones ilegales de estas 70, 80, no sé cuántas torres, estos guetos verticales. Por lo tanto, aquí ha existido un enriquecimiento sin justificación alguna, ¿no es cierto? La prensa lamentablemente no ha dado cobertura a esta situación. La ministra de Vivienda en una respuesta a la Cámara de la Construcción ya le señaló de que 30 o 30 y tantos pisos inicialmente analizados por ese ministerio ya se resolvió que eran ilegales. Por lo tanto, ahora la ciudadanía es la que está ejerciendo sus atribuciones para recuperar el dinero que se le ha escamoteado, por un lado. Por otro lado, y ese es el motivo principal que lo señaló Su Excelencia el Presidente de la República, para mí es un honor poder presentar ante la prensa a don Hernán Larraín. Hernán Larraín es una persona que vive en Vitacura, que tiene un conocimiento muy acabado de todo lo que pasa en el territorio de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, etcétera, etcétera, etcétera. En mi calidad de ministro, le consulté a Su Excelencia para que me autorizara para crear en el aparato público la figura del superintendente de fiscalización de áreas verdes. Esto lo hicimos a través de esta oficina de alta, ¿cómo le llaman? Alta complejidad. Alta dirección pública. Alta dirección pública, perdón. Afortunadamente, de todos los postulantes, el que ganó fue don Hernán Larraín. Y ese es el motivo por el cual yo tengo el placer de darle la oportunidad que exprese algunas ideas matrices. Lamentablemente no se puede llegar al detalle porque no tenemos tiempo, pero yo creo que la opinión pública informada que nos está observando va a sacar unas conclusiones pero realmente penosas en relación a robos o hurtos o escamoteos, pónganle la palabra que quieran, respecto a áreas verdes públicas que hoy día están en poder de diferentes actores privados. Don Hernán Larraín va a presentar estos antecedentes. Él ya le ha pedido al Consejo para la Transparencia que le tire las orejas a ciertos ministerios, a ciertos municipios que no le han querido responder consultas en base a la ley de acceso a la información pública y por lo tanto esto ya va a la Contraloría. Pero no les voy a dar más lata,
yo les presento a don Hernán Larraín, que va a tener mucho gusto de compartir con ustedes, señores periodistas, para que transmitan a sus lectores. Muchas gracias. Don Hernán. Muchas gracias, señor ministro. Yo les quería empezar por algo general. Cuando en Chile, en cualquier lugar de Chile, un fundo se transforma en un barrio de una ciudad, tiene que, por ley, entregarse un 7% a la municipalidad respectiva, puede estar en Curicó, en Punta Arenas, donde sea, para la construcción de parques públicos. El resto del terreno obviamente se va a usar para lotear ese fondo y donde van a vivir miles de personas. En la municipalidad, en la antigua municipalidad de Las Condes, que se crea por lo demás en 1901, se fue creando paulatinamente a partir de la urbanización de 24 fundos. O sea, deberíamos contar con el 7% de la superficie de esos fondos para por la creación real de parques municipales. Ahora, yo me he centrado solamente en tres de estos fondos que estaban bastante cerca uno de otro y que hoy día están en Vitacura. El primero se llamaba el Fondo Los Recabarren, en que debería estar hoy el Parque Quebrada Agua del Palo de 28 hectáreas. Este parque yo hace muchos años pude admirarlo, en una maravilla, con árboles nativos chilenos, en una quebrada del Cerro Manquehue, en una quebrada Exposición Sur. Mucha gente que conozco, sobre todo en sus años de colegio, subió a esto. Hubo un colegio, que no voy a nombrar, que tenía un paseo semanal a esta maravilla. Bueno, esta maravilla en un momento dado desaparece de todo registro. Y cada vez que uno le pregunta a alguien, empezando por la Municipalidad de Las Condes, no encuentran absolutamente nada y ninguna explicación. El segundo de estos fondos era el Fondo Los Gallos. Este Fondo Los Gallos da origen al Parque Los Gallos de 14 hectáreas, que en un momento dado, en 1995, empieza a llenarse de edificios. Y era un parque municipal. Entonces uno empieza a preguntar cómo un parque municipal se llena de edificios. Resulta que no hay respuesta. El tercer parque era el Fondo Locurro, en el mismo barrio, que está adentro también del Cerro Manquehue. Este da origen al Parque Residencial Manquehue de 24,50 hectáreas. Resulta que jamás pudimos ni siquiera usar el Parque Residencial Manquehue. Uno le pregunta a la Municipalidad de Las Condes qué pasó con este parque y dicen que no pueden encontrar ninguna información. Resulta que aquí yo sí tengo un plano que aparece en el libro Las Condes, escrito y financiado íntegramente por la Municipalidad de Las Condes en el año 1952. En este plano se muestra la urbanización de Locurro, se muestra el Parque Residencial Manquehue, se muestran los nombres del arquitecto y el ingeniero, señor Roy y el señor Yelona. Como le digo, esto es un documento de la Municipalidad de Las Condes, pero nadie en Las Condes puede encontrarlo. Parece que yo soy el único que puede encontrarlo. Entonces, eran 24 fondos, aquí hay solamente 3. Aquí hay una muestra de 3 de estos 24 fondos. Creo que los chilenos debemos seguir insistiendo, porque el Consejo de la Transparencia me encuentra absolutamente toda la razón en los primeros 2. Este todavía no lo han estudiado a fondo. Y ahí estamos, y a su vez la Contraloría General de la República me pide más detalle y más detalle. Entonces ahí estamos buscando más detalle. Eso sería todo. Señor presidente, antes de la intervención del ministro de Inteligencia,
hay que presentar a una invitada del ministro de Salud. Se trata de la señora Lucía Sepúlveda, quien es experta en transgénicos y pesticidas. Por acá. Por acá, por favor. La invitada del ministro de Salud. Muchas gracias. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Por favor. Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente y señor ministro de Salud, por esta invitación, porque en estos temas no recibimos muchas invitaciones de este tipo. Señora Lucía, aquí Alondra de la radio El Amanecer. ¿Qué son los plaguicidas peligrosos? ¿Qué plaguicidas peligrosos se usan en Chile? Bueno, primero aclaremos, todos los plaguicidas en general son peligrosos porque la palabra lo indica, matan, ellos matan insectos y también entonces al tener y combaten plagas, matando esos bichos, entonces también representan un peligro para la salud de las personas. Pero hay algunos que son extremadamente peligrosos, altamente peligrosos, es como una categoría. Expertos de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud han iniciado hace unos años una campaña para que la sociedad tome en cuenta esto y han declarado entonces un conjunto de plaguicidas como altamente peligrosos. ¿Y qué características tienen? Bueno, algunos de ellos son los que producen cáncer. Al estar, digamos, inhalando o al estar trabajando, manipulando estos plaguicidas. También los que tienen que ver con alterar la salud reproductiva, porque, por ejemplo, influyen en que haya menos cromosomas, influyen en la fertilidad de las personas, negativamente, en la calidad de los óvulos y los espermatozoides, cuestión que la gente común no tiene idea. Estos plaguicidas que son altamente peligrosos y declarados por la FAO, ¿se han eliminado en algunos países y por qué en Chile todavía perduran? Mira, en algunos países y progresivamente hay iniciativas para ir haciendo, como le llaman, una restricción progresiva. En este momento lo más interesante que está ocurriendo es lo que pasa con los que matan las abejas, los plaguicidas, en este caso son insecticidas neonicotinoides, y lo que pasa con el glifosato, que es el herbicida más consumido, más usado en todo el mundo, en Chile también. Es barato, por eso. Claro, es barato y más ahora que perdió, digamos, los royalties originales de Monsanto, pero ya como lleva tantos años, lo puede hacer prácticamente cualquiera, entonces está muy extendido. Bueno, lo interesante, cuando venía camino al programa, me he enterado que, por ejemplo, 6 países del Medio Oriente, como entre ellos Arabia Saudita, Qatar y Omán, en fin, varios de estos países acaban de prohibir el glifosato porque consideran que es cancerígeno, y no porque se les ocurrió, sino porque hubo una agencia de Naciones Unidas que se llama la IARC, la Agencia de Investigación del Cáncer, que declaró en 2014, en unos estudios que se hicieron, que tenía propiedades cancerígenas y que entonces la clasificación que tenía hasta entonces, que era inocuo, estaba equivocada. Pero el gobierno chileno no ha tomado nota de aquello. Y en la Unión Europea en estos momentos está vencida la autorización para el uso del glifosato y está en discusión por la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, está en discusión si se aprueba o no se aprueba. Hay un intenso lobby, porque tú me decías, ¿por qué en Chile no pasa nada? Bueno, por el lobby, unos intereses, unos conflictos de interés tremendos. En este caso, nosotros, como yo trabajo en la Red de Acción en Plaguicidas Chile, hemos apoyado y hemos iniciado muchos intentos de prohibiciones a través de proyectos de ley y todos han sido tirados al fondo del tacho de la basura por este tipo de intereses. La Comisión de Agricultura del Senado, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados están totalmente penetradas por los intereses de la industria. Esta semana se celebró el Día Mundial de la Alimentación. ¿Cómo vivieron quienes se preocupan de este tema en Chile desde la sociedad civil? Mira, es una fecha clave, ¿no? El 16 de octubre se celebra en todo el mundo, por los campesinos y por la gente interesada en el tema de la alimentación. Está este Día Internacional de la Alimentación, que para los campesinos toma el nombre del Día de la Soberanía Alimentaria.
Y en Chile nos juntamos frente al ministro de Agricultura, porque al Ministerio de Salud tampoco nos hace mucho caso. Otra vez nos tocará el Ministerio de Salud. No usted, ministro, pero usted sabe. Entonces fuimos allí a manifestarnos respecto de un intento que hay, que tiene que ver también con el resguardo que queremos de nuestros alimentos y sobre todo los alimentos sanos. En este mundo de chatarra todavía quedan semillas tradicionales, todavía queda gente que quiere producir agroecológico y orgánico. Y resulta que el gobierno actual está tratando de firmar y ratificar un protocolo internacional que se llama Protocolo de Nagoya, porque se firmó en Japón, que da cancha libre a patentar todas las formas de vida, incluidas las plantas, ¿no? Y el conocimiento ancestral. Esto tiene que ver con la medicina mapuche, la medicina aymara, la medicina de Rapa Nui. Terapias naturales. Claro, terapias naturales. Entonces es entregar todo ese acervo de conocimientos y de riqueza genética, de patrimonio genético, que hoy día todavía es propiedad común de los pueblos originarios y de quienes estamos cerca de ellos, o sea, no tiene dueño aún, es entregarlo a la voracidad de compañías farmacéuticas de la gran agroindustria y farmacéutica transnacional y a las empresas tanto asociadas con ella en Chile como a las que están controlando el mercado a nivel global. ¿Es legal cultivar en Chile transgénicos para venderlo en la feria? No, mira, afortunadamente, no, ¿cierto, ministro? Hemos tenido pequeñas victorias en esta lucha que hemos empezado ya hace varias décadas, los ambientalistas y la gente de los pueblos campesinos e indígenas, ¿no? En Chile, a diferencia de nuestros vecinos de Argentina y de Bolivia incluso, porque ya tienen soya transgénica, están cultivando, en Chile solo se puede cultivar transgénicos para exportación. Tampoco es lo ideal, ¿no? Nosotros quisiéramos que nuestro territorio fuera usado para producir alimentos sanos para nuestros niños y niñas, para nuestros nietos, para los que vienen detrás de nosotros. Pero hay una parte de ese territorio, afortunadamente es una parte pequeña en Chile, es menos del 0,1% de las hectáreas cultivables de Chile, que se usa para cultivar maíz transgénico, soya transgénica y raps transgénico. Y eso se exporta directamente a los países que tienen esa gana, ¿no? Por último, ¿qué rol juega la corporación transnacional Monsanto en la alimentación del mundo y en Chile? Bueno, Monsanto en estos momentos está en capilla a nivel internacional porque se han descubierto todos los trucos que ha usado para que sus productos, entre ellos el glifosato, pueda haber sido aprobado por las distintas agencias reguladoras en el mundo. Ellos en realidad los estudios los presentaban a los gobiernos como si fueran estudios independientes, pero eran estudios que habían sido dictados por ellos, a gente que ellos pagaban. Y esto se descubrió a raíz de que hubo un juicio en Estados Unidos y aparecieron los llamados Monsanto Papers ahora. Y ahí apareció y estalló todo este escándalo que ha tenido repercusiones en todo el mundo. Pero Monsanto está esperando entonces si le prohíben o no en Europa el glifosato. Y mientras tanto, en todo caso, está también con una intención de fusionarse con Bayer. Esa fusión, que ya es un acuerdo entre ellos, está esperando solamente que las instancias reguladoras antimonopolios le den el vamos. Está siendo examinado esto en Estados Unidos, que no tenemos ahí mucha esperanza, y en la Unión Europea. Ahí sucedió algo muy bonito. Hubo este año una iniciativa ciudadana, así como aquí tenemos ciudadanos también empoderados y que han llegado a ministerios, ¿no? Bueno, en Europa lograron en el curso de unos 6 meses juntar más de 1 millón de firmas para pedirle a la Comisión Europea de Seguridad Alimentaria que analice si esta fusión es perjudicial y si ellos deben o no aceptar una empresa de ese tamaño, porque estamos hablando de gigantes y estamos hablando de un mundo en el cual hay 3 fusiones. Syngenta se unió a ChemChina, o sea, los chinos compraron Syngenta, que es otra de las empresas poderosas que producen tanto agrotóxicos como semillas, transgénicas e híbridas. Está la Dow fusionada con Pioneer y con DuPont. Y está la fusión esta de Monsanto con Bayer, que son las dos grandes. Y entre todas van a tener más del 70% del control
del mercado alimentario. O sea, en esto juntamos lo que es semilla y lo que son los insumos agrícolas para el campo. Así que todo esto es súper peligroso. ¿Qué está pasando en Paine con Monsanto y su planta de tratamiento de semillas transgénicas? Bueno, eso es gravísimo, porque a Monsanto le fue mal en Argentina, quisieron hacer una mega planta y las mujeres argentinas que ya saben, porque llevan 20 años con transgénicos encima, se tomaron el campo donde se iba a construir esa planta y luego de una larga lucha lograron que se retire Monsanto de su territorio. Esto en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y al parecer Monsanto virtió entonces todo su dinero y su influencia y todo para financiar acá en Chile la expansión de una planta que ya tiene. O sea, nosotros ya tenemos a Monsanto en Chile, lamentablemente, pero a tamaño, no diríamos que controlable, pero a tamaño relativamente medible, porque hay otras expansiones que ya ni podemos medir, ¿no? Y lo de acá era medible. Entonces la gente de Paine, entre los cuales hay productores, como tú sabes, hay gente que está en la medicina natural, los consultorios que hay allá son ejemplares. Hay un consultorio que justamente trata a la gente con plantas medicinales. Y son médicos, pero médicos que han entendido que la propia naturaleza nos entrega, nos provee para curarnos. Bueno, imagínate todo eso, más los productores orgánicos y agroecológicos amenazados por una planta gigantesca que quiere construir Monsanto y que el gobierno ni siquiera le ha hecho evaluación de impacto ambiental. La aceptó por un mecanismo que se llama declaración de impacto, en el cual ellos le dicen no va a pasar nada y el gobierno le dice sí. No va a pasar nada. Y la gente pide participación ciudadana y no se la concedieron. Entonces es muy grave lo que ocurre allá. Vamos a hacer, con el mérito de la infinita gravedad de estos alcances, vamos a hacer toda una campaña para ponernos en contra de estas intenciones que afectan lo más importante, que es la propia vida. Muy bien. Muchas gracias. Sí, bien. Muy bien. Ministro de Información. Sí, y vocero suplente. Bueno, después de lo que hemos escuchado de nuestras visitas y además del restante de los ministros participantes, en mi calidad de ministro de Información e Inteligencia y en reemplazo del señor vocero, debo manifestar que la política de este gobierno virtual ha sido siempre aconsejar muy bien al gobierno real, de tal manera que nosotros nos apoyamos en el estricto cumplimiento del Estado de Derecho, en la separación de los poderes del Estado, en la cooperación de los organismos fiscalizadores para tener un adecuado funcionamiento, como se dice, de las instituciones. Hemos visto por estos días que el Estado de Derecho está vulnerado en distintas circunstancias, ya sea por el dominio de la droga en la política, en la cultura y en las relaciones sociales. De tal manera que nuestro objetivo será siempre aconsejar y orientar muy bien al gobierno real a fin de que aplicando estos conceptos podamos tener una sana convivencia con la estricta aplicación del Estado de Derecho y evitar, como ha sucedido ya en la Araucanía y está sucediendo en algunos barrios de Santiago, que se produzca un verdadero Estado fallido, en que son otras personas, muchas veces narcotraficantes, los que toman las atribuciones y toman las obligaciones que debiera hacer el Estado en favor de los vecinos, y se transforman entonces en la verdadera y nefasta autoridad. Muchas gracias. Voy a tomar la palabra. Para concluir, le voy a pedir al señor ministro de la Vivienda que se refiera a los alcances que formuló don Hernán Larraín, porque tiene una importancia extraordinaria. Sí, pero muchas gracias. Y voy a ser muy corto, porque yo quiero que usted también exprese su opinión. Me acaban de informar por celular que el ministro Felipe Izquierdo, me acaban de informar de la Cancillería de Corea del Norte, que ya llegó a Corea del Norte. Mañana tienen una reunión con el presidente de Corea del Norte, porque la idea es establecer relaciones diplomáticas con este país. Y en ese sentido va a ser muy importante el giro que está tomando nuestro país en términos de relacionarse con todos sus similares del mundo. Y la otra cosa que hay que destacar, ¿no es cierto? Y con esto termino, va a ser muy sintético,
son unas noticias que han estado apareciendo en la televisión, sobre todo, que es lo que más le gusta ver a la gente, unos edificios en altura construidos al margen de la ley. Hay unos fallos de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que han establecido su ilegalidad. Concejales y concejalas de la comuna de Ñuñoa nos han señalado que esta es una situación muy grave. Estamos hablando de uno en particular, pero después viene una ola de otros proyectos, que son 27, que también son ilegales. Entonces, lo importante es que estos edificios, de acuerdo a la ley, se van a tener que demoler, ¿no es cierto? Y posteriormente vamos a tener noticias, espero que la próxima semana, con una situación similar que acontece en la región del Maule, específicamente en la ciudad de Curicó, que también hay un edificio recién terminado, todavía no habitado, porque que de Ñuñoa está habitado, de ahí van a tener muchos problemas, la inmobiliaria le va a tener que devolver el dinero a los compradores de estas viviendas, pero en Curicó, afortunadamente, el edificio, si bien es cierto, está terminado, es ilegal y también va a tener que ser demolido. Entonces, en ese sentido, estamos observando que los tribunales de justicia están haciendo bien la pega, que es lo importante. También la Contraloría. Y en ese sentido, le hacemos un llamado a la población para que no permita que el gobierno siga reduciendo el presupuesto que le quiere asignar a la Contraloría. En ese sentido, necesitamos una Contraloría muy fuerte para que nuestro país enmiende el rumbo. Muchas gracias. Muy bien. Por favor. La verdad es que debemos agradecer la calidad de las exposiciones que se han realizado hoy día. Estamos acostumbrados a la calidad de las exposiciones de nuestro presidente, pero también las exposiciones del ministro y de las personas invitadas han sido hoy día excepcionales. Yo quiero hablar un poco también hacia los gobernados. Los gobernados, que son las personas que utilizan los hábitos desde que uno nace, en general que vamos considerando que son importantes, que son necesarios, pero muchos de esos hábitos nos van dañando la salud. Las cosas que consumimos todos los días, que aparecen de nuestra cultura y de nuestro gusto, muchas veces tienen que ver con enfermedades que tarde o temprano, en el uso y el mal uso y el abuso contra la salud, vamos generando nuestras enfermedades. Las enfermedades, por ejemplo, a partir de drogas que son legales. Hay drogas ilegales, narcotráfico, y porque son ilegales, obviamente se les combate con la ley. Pero hay muchas drogas legales que producen muchas más muertes, pero la gente las consume porque son hábitos. Y eso nos lleva, con el tiempo, a hacer enfermedades más o menos graves. El nivel de cáncer en Chile, en algunas regiones, ya es la primera causa de muerte y tiene relación directa con el consumo cotidiano de drogas legales como la sal, como el azúcar, como el café, como el té. Todo el mundo habla de cosas que son prácticamente afables y amigables para conversar, para estar, pero el cuerpo las va acumulando y son altamente tóxicas. Por ejemplo, esta noticia que aparece en el diario Mercurio durante esta semana dice: 1 de cada 3 adultos mayores recurre a pastillas para dormir. ¿Cuántos de esos adultos mayores para trabajar estuvieron tomando café prácticamente todos los días, que es una droga para mantenerlos despiertos porque no duermen lo suficiente? ¿Cuántas oficinas en Chile toman café prácticamente todo el día? Están tomando 10, 20 y 30 a veces tazas de café en el día. Los fármacos, tarde o temprano, se vuelven contra nuestra salud. Un fármaco debería ser útil durante unas semanas, quizás durante unos meses, pero no quedarse pegado en un fármaco. Más del tercera causa de muerte en el mundo hoy en día, después del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares, son los fármacos. O sea, no puedes entrar en una farmacodependencia, aunque sea legal, porque vas a considerar inmediatamente la posibilidad de hacer un cáncer o una enfermedad más grave. Los fármacos alivian, no sanan. Señor ministro, alivian. Vamos a hacer una variación. Usted sigue hablando, pero va a ser con música. Muy bien. ¿Qué le parece? Perfecto. No sé, yo prefiero que él hable o la música, una de dos, porque... Sí, pero Entonces, con el trasfondo de música... No, pues Yo creo, después de lo que voy a decir yo, para aliviar sería bueno la música. Mira, esta otra noticia dice el abuso de los medicamentos y además lo que hace la gente con los medicamentos, el abuso y la mala eliminación de los fármacos están contaminando al planeta. La gente compra fármacos, los utiliza un tiempo o cuando caducan los bota a la basura. Esto se va al retrete, se va a la taza del baño
Y esto va a dar después a los océanos. Resulta que todas esas sustancias que no existen en la naturaleza, que el hombre las sintetiza, que las suma, que no las había hecho nunca la naturaleza, están dentro de los cuerpos de la gente, haciendo más daño incluso que las enfermedades, porque las enfermedades simplemente son desequilibrios. Desequilibrios que hay que tratar de equilibrar con buenos hábitos, con buenos alimentos, con buena salud. Pero claro, la gente prefiere sus malos hábitos, los desequilibrios se hacen crónicos, terminales, y la gente termina muriéndose por cavar la tumba con los dientes. Esta es la verdad, o sea, lo que uno come es todo lo contrario a lo que uno debiera ingerir para alimentarse. La comida es un veneno y alimentarse sana. La comida enferma y mata, es tóxica. Esto significa que después, cuando ya le está instalada la enfermedad dentro del cuerpo, cuando está instalada por áreas, por sistema, por células, como el caso del cáncer, que es una célula, la medicina simplemente va a buscar alivios, va a buscar la fuerza de choque, radiación, quimioterapia, pero se han producido también sanaciones solamente con la modificación y cambio de alimentación. Tenemos que empezar entonces a aprender a alimentarnos. Los medicamentos están dañándonos a nosotros, a nuestro interior, igual que los venenos que consumimos todos los días. Y los medicamentos también están dañando al planeta cuando terminamos yendo hacia allá. Eso dejamos. Higienismo es salud. Buenas noches. Ahora concluye la conferencia de prensa del gobierno. Le agradecemos a los periodistas y le pedimos por favor que se retiren sin armar mayores disturbios. Buenas noches. La música, no, impecable. Muy bueno. No, impecable.